Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta teleconferencia vamos a tratar algunos temas relacionados con la figura geométrica más básica que podemos construir. Se trata de los triángulos. Entonces, de todo lo que ustedes han visto en los recursos de este curso, pues el primer tema con el que iniciamos este momento se refiere a triángulos. Vamos en esta parte y va a ser muy interesante no solamente que los podamos caracterizar, sino también clasificar. Para eso, entonces, voy a pedirles el favor de que abramos una pestaña en donde hoy nos vamos a apoyar de un software en geometría dinámica llamado GeoGebra. Es un recurso que podemos trabajar de manera online, no hay necesidad de instalarlo en el equipo, pero pues también tiene, ya cuando se les interesa, si quieren trabajarlo eh, más adelante, pues simplemente lo pueden descargar en su PC, también tiene unas versiones muy interesantes para trabajar la calculadora científica, la calculadora gráfica ahora, también la pueden bajar a sus celulares, pueden descargar a sus celulares o a sus tablets. Entonces, en cualquiera de estos dispositivos podemos hacer la actividad que vamos a realizar a continuación. Yo, como estoy en un PC, entonces voy a utilizar el PC para hacer la demostración. Entonces, voy a compartirles la pantalla y si nos damos cuenta, aquí en nuestro buscador, vamos en Google, vamos a buscar tal cual GeoGebra online y ahí nos aparecen varias opciones. Nos vamos a ir a GeoGebra Classic. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la ventana de GeoGebra. Como les digo, va a ser algo muy útil. Nosotros lo podemos ver de entrada muy complicado, pero pues vamos solamente a utilizar algunas. Vamos a quitar todo el plano cartesiano, la cuadrícula, vamos a desaparecerla. Simplemente le vamos a dar clic derecho y ahí nos aparece ejes. Pues le vamos a dar clic a la pestaña de ejes y desaparecen tanto el X como el eje Y. Y luego vamos a darle cuadrícula y desaparece también la cuadrícula. Es decir, vamos a trabajar con la hoja en blanco. ¿Listo? Bueno, aquí en la parte superior vemos este icono que está acá, que le damos clic y nos despliega 4 herramientas del GeoGebra. La primera, polígono, es la que vamos a utilizar. Entonces miremos qué necesitamos para poder construir un triángulo. Entonces lo primero, en nuestra hoja blanca, le damos clic acá en polígono y nos vamos a esta parte. La hoja está dividida en dos partes. Esta, que es entrada, pues ya vamos a ver qué sucede, y esta, que es nuestra hoja en blanco. En esta hoja en blanco es donde vamos a trabajar. Entonces empecemos. Vamos a darle clic y vamos, ¿qué aparece? Entonces se nos va a generar un punto. Si yo muevo el mouse, pues se va a mover una línea que puede ser tan larga como yo quiera. ¿Listo? Esto, si nos damos cuenta, y hablando estrictamente en geometría, no va a ser una línea, sino va a ser un segmento. ¿Por qué? Porque también lo veíamos en los recursos, que tanto el punto A, como ya le voy a dar clic, el punto B, ¿sí?, son los que conforman el segmento. Digamos que no se extiende en dirección de A ni en dirección de B ese segmento. Es acotado y es acotado por los dos puntos. Pues cuando le di clic, también se me generó otro segmento en esta parte, nos damos cuenta, y para dejarlo quieto, para fijarlo, pues simplemente tenemos que darle clic. Ahora bien, si nos damos cuenta, podríamos ir construyendo dependiendo de la cantidad de lados que yo quisiera construir. Pero démonos cuenta de una cosa, como yo quiero construir un triángulo, necesariamente para establecer los tres lados, yo tendría que cerrarlo acá donde está A. Y bueno, ahí se formó nuestro triángulo. Entonces, ¿qué tenemos? El triángulo A, B, C. Esa es la manera en que vamos a nombrar los triángulos. Nombrando los puntos que lo generan. Ahora, esos puntos tienen una particularidad.
es que no los vamos a llamar puntos, sino en la figura los vamos a llamar vértices. Y opuestos a esos vértices vemos que se generaron unas letras minúsculas y esas letras minúsculas van a representar las medidas de los lados. Entonces, los lados van a venir siendo los segmentos que conforman el triángulo. Ahora bien, ¿qué otro elemento, qué otro concepto geométrico vemos presente aquí en el triángulo? No solamente los puntos, que recuerden que los vamos a llamar vértices, ni tampoco solamente los lados, ¿sí? Que son los segmentos que forman el triángulo. Ya hemos visto que tanto los vértices como los segmentos son tres, sino que también se van a formar gracias a la intersección entre estos dos segmentos, estas regiones dentro del triángulo que vamos a llamar ángulos. Y recordemos que los ángulos van a tener un sistema de medición diferente al de los segmentos, ya que recuerden que para eso necesitábamos un instrumento que llamamos un transportador. Entonces, miremos cómo vamos a medir los ángulos. Entonces, en esta pestaña que está acá, voy a darle ángulo, voy a dar clic y nos vamos a dar cuenta de que puedo medir cada uno. Leemos al revés, vamos a devolvernos. Decíamos que vamos a medir acá los ángulos. Entonces, vamos aquí, medimos el ángulo B. Recordemos que esta medida pues va a estar dada entre 0 y 360 grados. Bueno, vamos a ver más adelante cómo dentro de la figura existe una restricción para la medida de los ángulos internos. Bueno, ya hemos medido acá el ángulo B, que es de 104 grados. Ahora, vamos a medir el ángulo A. Pero entonces, para medir el ángulo A, tenemos que empezar por el lado B. Entonces, medimos el ángulo. Entonces, vamos a darle clic a B, A y C. Y ahora, para medir, tenemos 42.33 grados. Y para medir el ángulo C, simplemente tenemos que ir A, C y B. Y este nos dio, a ver si lo podemos correr acá un poquito, con esta flecha, vamos a mirar, y nos dio, ¿listo? Pues cada uno de ustedes, por favor, trate de medir utilizando de esta manera. ¿Para qué moví los rótulos de los ángulos? Pues para que los podamos ver con más claridad. Lo bueno de la geometría dinámica es que hubiésemos podido hacer esto en una hoja en blanco y tendríamos solamente un triángulo. Gracias a la geometría dinámica podemos hacer, a partir del arrastre de cada uno de estos puntos, una variación en la medida de los lados y de esta manera podemos obtener otros triángulos. Pero vamos a dar cuenta que si yo muevo el punto A, pues obviamente va a cambiar no solamente las longitudes de los lados, sino que también van a cambiar las medidas de los ángulos. Entonces, veamos eso. Pues, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que están cambiando. Ahora, ¿cómo están variando? Eso sería interesante. Entonces, si el ángulo, por ejemplo, si vemos este punto, mire, aquí se está conservando el A. Si yo muevo el vértice A, queda fija la longitud del segmento A. Las longitudes que van a variar son las de el segmento C y el segmento B. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué no podemos medir cuál es la medida de los lados? También la podemos calcular, pero para eso vamos a utilizar esta herramienta que está aquí mismo, donde estaba ángulo, que se llama distancia longitud. Entonces, simplemente le damos clic al lado y me va a aparecer la longitud de cada uno de ellos. Entonces le doy acá y le doy acá. Y nos aparece en todos la longitud de cada uno de los lados. Lo podemos ver acá. ¿Listo?
Entonces, pues ahora sí podemos ver más, de manera más clara cómo van cambiando las medidas de los lados. Ahora, veamos algo particular. ¿Qué pasaría si en este triángulo yo quisiera que este lado, el lado C y el lado B, midieran lo mismo? Entonces, miremos a ver qué sucede. Entonces, tratemos de que midan lo mismo. Vamos a ver si podemos. Vamos a hacer todo lo posible. Entonces, traten de mover en qué punto de A exactamente medirían lo mismo. Vamos a ver. Y vamos a ver si los dos pueden medir 7. Vamos a ver, vamos a ver. La idea es que los dos nos midan lo mismo. Entonces, vamos a hacer un pequeño truco para que midan lo mismo, ¿vale? Vemos que nos dan distancias muy similares, pero la idea es que sea la misma. Entonces, vamos a irnos acá, donde está el punto, ¿sí? Punto A, en este icono, y aquí encontramos la herramienta medio o centro. ¿Qué es lo que hace esa herramienta? Pues encuentra la mitad de este segmento, el punto medio. ¿Listo? Y ahí nos aparece. Y vamos entonces a trazar una perpendicular. Aquí estamos haciendo un repaso general de todos los conceptos que estudiamos en los recursos anteriores. Perpendicular. ¿Qué va a hacer la perpendicular? Pues va a ser la recta que forme 90 grados con el segmento que tenemos acá, es decir, con el segmento A. Pero vamos a hacer que pase por el punto D, es decir, por el punto medio. A esta perpendicular, entonces perpendicular va a ser muy especial, la vamos a llamar mediatriz. Es decir, la mediatriz va a ser la perpendicular que pasa por el punto medio. Entonces ahora vamos a mover el punto A para que nos quede sobre la... A ver, ¿en dónde nos quedaría? Acá. Y vemos que todavía no están exactamente los dos. Para eso entonces vamos un momento a colocar nuestra plantilla acá. En esta parte que está acá vamos a colocar, vamos a mover los puntos sobre la plantilla, miren, sobre la cuadrícula. Mover este, mover este. Vamos a mover, vamos más de por acá. Y este lo vamos a poner acá. Entonces démonos cuenta de una cosa, vamos a quitar la plantilla acá. Listo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Demos cuenta de lo siguiente. Primero, quisimos construir un triángulo, entonces vamos a ocultar esta línea, damos clic derecho y le damos ocultar objeto visible, pues ya no lo vamos a hacer visible. Listo. Entonces démonos cuenta de varias particularidades. Este triángulo tiene este, que es el lado C, es congruente con el lado B. Recuerden que congruencia se refiere a que los dos segmentos tienen la misma medida. Ahora bien, vamos a quitar también el punto D y nos vamos a dar cuenta que con esta particularidad, los dos lados tengan la misma medida, se va a formar acá también el lado, vemos acá los ángulos, el ángulo B y el ángulo C tienen la misma medida. Entonces uno podría empezar a encontrar una relación entre los lados del triángulo y los ángulos de esta base que se está formando acá, si vemos el triángulo de esta manera. ¿Listo? Aquí a la izquierda no hemos hablado mucho de lo que nos aparece acá. Y todos los objetos que nosotros vamos construyendo en nuestra hoja blanca, aquí en esta ventana algebraica, pues también se van construyendo, se van creando, pero con su representación algebraica. Entonces, por ejemplo, acá vamos a darle vida otra vez, es decir, vamos a volver a dibujar, a ubicar el punto D y aquí la perpendicular.
Entonces démonos cuenta de una cosa. ¿Qué pasaría si yo muevo el punto A sobre esta recta? Ahora tenemos que los dos segmentos miden 5.48. Cada uno de ellos mide 5.48. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienen la misma longitud, los dos lados, los ángulos que se forman entre los lados que tienen la misma medida con el tercer lado, cada vez igual, pues van a tener la misma medida. ¿Listo? De esta manera nos damos cuenta que pues es una regularidad que gracias a es una regularidad que podemos encontrar en este tipo de triángulos. A este tipo de triángulos los vamos a llamar triángulos isósceles, ¿sí? Que tienen la misma medida. ¿Listo? Ahora, los ángulos de la base, esto va a pasar solamente cuando tienen la misma medida los dos lados. Recordemos entonces que los vamos a llamar isósceles. Entonces ya en geometría eso lo vamos a, bueno, nos tocaría demostrarlo, pero ya podemos hacer una conjetura frente a este resultado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, pues tratemos de escribir. Pues recordemos que ¿cómo le habíamos puesto a nuestro triángulo? Le habíamos llamado isósceles. Entonces vamos a escribir que para todo triángulo isósceles, así se escribe isósceles, pues para todo triángulo isósceles se cumple que los ángulos de la base son congruentes. ¿Listo? Y de esta manera, entonces, nosotros hemos establecido, aquí está nuestro resultado, ¿sí? Vamos a ponerlo de este lado para que se pueda leer bien. Y estos vendrían de los lados de la base y se va a cumplir siempre. Entonces, como les digo, lo bueno de la geometría dinámica es que nos permite hacer conjeturas. Matemáticamente no hemos demostrado este resultado porque solo lo hemos hecho para dos, casos. Pero si nosotros lo hacemos, ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pues nos damos cuenta de que se cumpliría pues, para todos los casos que nosotros hiciéramos. Ahora bien, ¿por qué no intentamos hacerlo al revés? ¿Por qué no intentamos hacerlo al revés? Simplemente porque tenemos que hacer una construcción diferente. ¿Cómo sería esa construcción? Vamos a hacerla en una nueva hoja. ¿Listo? Entonces la idea sería, pues, se lo pueden guardar o para este caso, vamos a abrir aquí otra hoja y vamos a la luz de pausa. Que le haga el decano. No, pero dice es que lo que le haga el decano. ¿Cuántos videos hizo? Dale, el primer video apenas. Va a hacer uno y ya no más. Son 4. Yo ya he hecho uno. ¿Y en qué programa lo hace? Zoom. Zoom, comparto pantalla, grabo en el lector, subo. ¿Qué está dando clase de? Okay. Hice una estadística de cómo hacer gráficos del Excel.
que ya fue cómo generar números aleatorios para simular lo de los dados, Sí. para hacerlo de la concepto de probabilidad, la campana de Gauss. Y hoy hay una actividad de triángulo, estratificación. Pero eso es razonamiento conjuntivo. Seguro que sí. Pero Camilo no sabía ir con mis llaves. ¿Sí? Camilo no sabía ir con mis llaves. Ya están llamando el tipo. ¿Mm? Cuando valga 3.500. Cuando valga 3.500. Porque aquí le vamos a ir con mis llaves. Pero yo voy con ustedes, me faltan 20 minutos. El Cúcuta aquí. De Muy pinche. buena. No, salí primero ya. ¿Mm? Tiempo está bien. Bueno, va. Sigamos. Menos mucho de. Ah, menos de. Sí, sí, y muy empanita. Digamos que a este. Menos de 2.5 dólares. Y el dinero estudiantes no van a ser ¿cuánto lo costó? 5.000 años por llegar a los Bueno. ¿Listo? Voy. 1, 2, 3. Bueno, entonces vamos ahora a realizar el proceso contrario. Es decir, ahora vamos a tener los ángulos. Vamos a generar los ángulos, dos ángulos congruentes. Y vamos a mirar cuánto valdrían los lados, la medida de los lados. ¿Listo? Entonces vamos a dejar esto por un ladito, acá. Vamos a dejar esto por acá, no lo vamos a borrar para que veamos la diferencia entre los dos resultados. Entonces vamos a construir acá un segmento y vamos a generar un ángulo dada su amplitud. Entonces, vamos a esos dos puntos y bueno, vamos a construir un ángulo de 45, ahí nos aparece 45, vamos a tomar este ángulo de 45. Entonces nos apareció este punto. Y ahora, de la misma manera, vamos a construir otro ángulo de 45. Y nos aparece aquí al revés. Vamos a devolverlo, nos dio en la parte inferior. Vamos a borrarlo. Vamos otra vez. Aquí. Vamos. Ángulo dada su amplitud. Otra vez. Entonces, a ver si nos saldría acá de 45. Y ahí está. Ah, bueno. Este no nos va a servir porque necesitamos que se forme en este lado que está. ¿Listo? Entonces, otra vez. Ángulo dada su amplitud. Están en la parte de abajo. Como les digo, podemos borrar dándole clic y aquí en la sección de borrar. Vamos entonces a construir este segmento. ¿Listo? Y aquí, como les digo, necesitamos construir un ángulo de 45 grados. Entonces, vamos a darle en sentido horario. ¿Dónde lo construye? Nos lo dio por este lado. Recuerden que necesitamos generarlo en esta parte. Entonces volvamos a intentar.
Voy a borrar este que está acá y lo vamos a dar aquí. Le damos ángulos según su amplitud. Nos están en la parte de abajo, pero entonces en la parte de abajo vamos a cambiar vamos a ver, vamos acá y listo. Aquí nos apareció ya. A borrar acá. Entonces vamos a repetir. ¿Cómo haríamos el ángulo? Entonces, este de acá, recuerden que le dimos acá, ángulo dado su amplitud, damos clic acá, y nos aparece el de 45 grados. Pero entonces, ¿cómo sería este que está acá? Entonces, simplemente clic al punto E, clic al punto F, y aquí cambiamos sentido antihorario a sentido horario. Es decir, ya va en el otro sentido. Ya va a ir de acá, acá y aquí. Entonces vamos a trazar este segmento y aquí miren lo que se nos forma. Este punto. Aquí vamos a trazar nuestro polígono utilizando estos tres lados y de esta manera vamos a ocultar los segmentos. Siempre para ocultar, recuerden, clic derecho y objeto visible, así desaparece y así desaparece. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que en este triángulo que tenemos acá, el triángulo EFG, sucede algo y es que primero construimos el triángulo a partir de los ángulos de la base. Cada ángulo es de 45 grados. Ahora bien, veamos qué sucede. ¿Cuánto medirá este lado y cuánto medirá este lado? Pues recordemos que eso lo hacemos utilizando la opción de distancia o longitud. Está en este botón y se despliega. En la tercera pestaña vamos a poder hacer esto. Hacemos clic y sorpresa. 4.4 y 4.4 van a medir los dos segmentos. Ahora bien, miremos qué sucede si yo aumento la longitud de la base. Ten en cuenta que los ángulos no van a variar. Yo construí el triángulo a partir de la base. Lo que va a variar es la medida de los lados, pero ten en cuenta que no cambian la medida tanto de este lado como de este lado. Van a seguir siendo congruentes. ¿Listo? Ahora, hay otra situación aquí muy particular que ya vamos a explorar, pero antes vamos a escribir cómo nos quedaría este resultado que nosotros que hemos hallado, que nos estamos dando cuenta y que no estamos demostrando, pero que sí nos está permitiendo esta infinidad de casos que tenemos, porque hay una infinidad, porque pues miren cuántos triángulos podemos construir. Esto nos va a permitir a nosotros encontrar el siguiente resultado. Vamos a decirlo entre todos, ¿cómo nos quedaría? Cada uno de ustedes haga un intento ahí, póngale pausa al video y haga un intento de escritura sobre el resultado que acabamos de encontrar. Entonces nos quedaría algo así como en un triángulo si se tienen dos ángulos congruentes, se tienen dos lados con la misma media. Démonos cuenta que son unos lados muy particulares. ¿Por qué? ¿Por qué son particulares? Porque son los lados
que forma, los dos lados forman un ángulo que no es precisamente el que es congruente. Es decir, son los lados que no son la base. ¿Listo? Ahora, este resultado que está acá, veamos que es muy similar a esto. Como que uno va en un sentido y el otro va en otro sentido. Entonces, este ángulo, en un triángulo se tienen dos ángulos congruentes, este triángulo lo vamos a llamar isósceles. Entonces, es una condición que se tiene para los triángulos isósceles. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta cómo podemos, gracias a la geometría dinámica, y solamente hemos estudiado un triángulo, un caso de triángulos, que son los triángulos isósceles. Ahora, para completar nuestra clasificación de triángulos, al principio hemos dibujado, hemos pintado acá en GeoGebra, hemos construido triángulos con diferentes lados, diferentes medidas de los lados. A ese tipo de triángulos los vamos a llamar escalenos. Entonces, un triángulo escaleno, se escribe, es un triángulo que tiene todos sus lados de diferente medida. Entonces, aquí todos los lados tienen una medida diferente. Vamos a ver, este mide 4.3, este mide 3.33, este mide 3.03. Todos miden tienen diferentes medidas. A esos triángulos los llamamos escalenos. Pero van a haber unos triángulos muy especiales y a esos triángulos los vamos a llamar isósceles. Para dibujar un triángulo isósceles vamos a utilizar la herramienta polígono regular, ya que en polígono regular yo simplemente hago un segmento y voy a dibujar cuántos vértices quiero en ese polígono regular. Recordemos que un polígono regular es aquel polígono que todos sus lados tienen la misma medida. En este caso es un polígono regular de 3 lados, es decir, un triángulo que todos sus lados tengan la misma medida. Y a este tipo de polígonos los vamos a llamar triángulos equiláteros. Entonces miremos la medida. A ver, acá le damos distancia y longitud y este lado mide 3.39, 3.39 y 3.39. Por la manera en que lo construimos, así ustedes lo muevan, pues siempre me va a dar la misma longitud los lados. Entonces a este lo vamos a llamar equilátero. Vamos aquí a colocarle el nombre equilátero. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación que tenemos de los triángulos a partir de la medida de sus lados. Cuando todos sus lados son diferentes medidas, escalenos. Cuando tiene dos lados congruentes, los vamos a llamar isósceles. Y cuando todos sus lados son congruentes, los vamos a llamar equiláteros. Demos cuenta que por esta definición, todo triángulo equilátero, pues también es isósceles, porque tienen 3 lados congruentes y para ser isósceles solo necesitaríamos 2. Bueno, la idea del día de hoy era solamente explorar, ver qué necesito para construir un triángulo. Gracias a la geometría dinámica podemos ver que necesitamos 3 puntos, es decir, tenemos 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos. Y que gracias a las medidas de los lados podemos clasificarlos en escalenos, isósceles y equiláteros. Y por último, también vimos cómo, haciendo uso también de la geometría dinámica, podemos establecer conjeturas que pues más adelante con la formalidad de un sistema axiomático, pues podemos demostrar su veracidad. Por lo tanto, es muy importante que podamos ver en los libros de geometría y en estos recursos que estamos compartiendo, cómo se demuestran todas estas afirmaciones que estamos haciendo. Aquí lo importante, como es un curso de razonamiento cuantitativo, vamos a pensar matemáticamente y los matemáticos piensan de esa forma. Entonces, hacemos unos experimentos con algunas particularidades, algunas propiedades de las figuras geométricas y luego simplemente
pues las formalizamos a partir de un resultado y de una demostración. Hoy solamente enunciamos ese resultado que estamos encontrando. Entonces encontramos dos muy similares que van en diferente dirección y que de alguna otra manera se complementan. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Pues más adelante vamos a ver también otro tipo de clasificaciones que tienen los ángulos ya no a partir de las medidas de sus lados, sino de las medidas de sus ángulos. Y eso pues también nos va a llevar a encontrar un resultado muy importante que tiene que ver con las medidas de sus ángulos. Bueno, pues eso lo vamos a hacer en otro encuentro. Entonces esperamos que esto sea, esta teleconferencia haya sido de su agrado, este encuentro, sobre todo para que reconozcan una herramienta muy importante como lo es GeoGebra para hacer la construcción de figuras geométricas. Cualquier cosa, recuerden los canales de comunicación, recuerden la pestaña de preguntas del profesor, donde pues podemos hacer cualquier tipo de pregunta, ya sea del módulo en especial, del tema que estamos tratando, o también de cuestiones técnicas que tienen que ver con la construcción de figuras, de cómo compartir los archivos por medio de esta plataforma, bueno, lo que ustedes lleguen a necesitar. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión.